La campanilla sobre la puerta tintineó suavemente. Gavin Carter entró al pequeño restaurante mientras el cálido aroma a pan recién horneado y café tostado llenaba el aire. No era el tipo de lugar que solía frecuentar. Estaba muy lejos de los restaurantes exclusivos donde solía cerrar negocios millonarios entre copas de vino y platos perfectamente emplatados. Pero esa noche no se trataba de negocios. Esa noche se trataba de ella. Lily, su hija de 6 años, estaba sentada a su lado en una silla de ruedas. Su pequeño cuerpo iba envuelto en un abrigo rosado claro. Su cabeza se inclinaba levemente hacia un lado. Sus dedos se movían de forma involuntaria contra la tela de su vestido. No emitía sonido alguno. No miraba alrededor como otros niños. Simplemente estaba. El corazón de Gavin se apretó. Una joven anfitriona con ojos cansados forzó una sonrisa al acercarse con 2 menús en la mano. Mesa para 2. Algo tranquilo, por favor, dijo Gavin con voz firme pero serena. La anfitriona los condujo hasta una cabina al fondo, alejada del bullicio de la hora pico. Gavin se sentó frente a Lily, tomó el menú sin mirarlo realmente. Su atención estaba en su hija. Lily, dijo con suavidad. ¿Tienes hambre? Ninguna respuesta. Nunca respondía. Gavin exhaló despacio. Odiaba esa sensación. Esa impotencia que se aferraba a su pecho cada vez que intentaba conectar con ella. Había pasado años construyendo un imperio, tomando decisiones imposibles, negociando contratos de millones. Y aún así, sentado frente a su propia hija, se sentía completamente perdido. Una camarera se acercó con una libreta en la mano. Buenas noches. Soy Vanessa y estaré a cargo de su mesa esta noche. Gavin levantó la vista. Era joven, quizás de unos 25. Había una calidez en sus ojos color avellana que no coincidía con el cansancio habitual de los trabajadores de servicio. Tenía un poco de harina en la manga, como si acabara de salir de la cocina. ¿Qué desea para comenzar?, preguntó con un tono amable, sin presión. Gavin se aclaró la garganta. Pollo a la plancha para mí. Para mi hija, algo suave. Sopa, tal vez. Vanessa miró a Lily, frunció el ceño ligeramente. ¿Está bien la sopa de pollo con fideos? Es casera. Gavin dudó un segundo y luego asintió. Está bien. Perfecto. Enseguida vuelvo. Mientras Vanessa se alejaba, Gavin sacó su teléfono y empezó a revisar correos de manera mecánica. Pero su mente estaba en otra parte. ¿Lily comería esta noche? ¿Rechazaría la cuchara como siempre? Minutos después, Vanessa regresó. Dejó con cuidado el plato de sopa frente a Lily y el pollo frente a él. Avísenme si necesitan algo más, dijo antes de alejarse. Gavin suspiró. Tomó la cuchara con cautela. Vamos, mi amor. Intentemos. Llevó una pequeña cantidad de sopa hacia los labios de Lily. Pero antes de que la cuchara se acercara, su mano se agitó bruscamente, tirándola. El metal resonó contra el plato y la sopa salpicó el mantel blanco. Algunos clientes miraron. Gavin apretó la mandíbula. No era enojo hacia ella. Era frustración consigo mismo. Recogió la cuchara de nuevo. Esta vez, su voz fue apenas un susurro. Lily, por favor. Ella no reaccionó. Seguía allí, con los dedos aferrados al borde de su vestido, atrapada en un mundo que él no podía alcanzar. Gavin se frotó el rostro con la mano, tratando de mantener la calma. Estaba tan concentrado en no perder la paciencia que casi no notó cuando alguien se acercó por su costado. ¿Puedo? Era Vanessa. Se había arrodillado al lado de Lily. Su expresión era serena. Gavin frunció el ceño. ¿Qué cosa? Intentar, respondió, señalando la cuchara. Gavin dudó. Normalmente diría que no. Lily no era un caso de caridad. Pero algo en la expresión de Vanessa, tan suave pero firme, lo hizo dudar. Sin decir nada, le entregó la cuchara. Vanessa se acomodó con suavidad al lado de Lily, asegurándose de estar a su altura. No apresuró el momento. No intentó obligarla.
En vez de eso, habló con una voz tan cálida como un susurro de verano. Hola, Lily, dijo como si saludara a una vieja amiga. ¿Sabes? Cuando yo era niña, mi mamá solía decir que la sopa era como un abrazo calentito en la barriga. Con una sonrisa tenue, Vanessa sumergió la cuchara en el cuenco, la levantó un poco, pero no se la acercó de inmediato a la boca. Esperó. ¿Te gustaría probar un pequeño abrazo? Preguntó, con ternura. Gavin observaba, fascinado. Jamás había visto a nadie hablarle así a su hija. No como si fuera un caso clínico. No como si hubiera algo roto en ella. Sino como si estuviera presente. Como si la escuchara de verdad. Durante un segundo, no pasó nada. Lily permaneció inmóvil. Pero luego, casi imperceptiblemente, sus dedos se movieron. Un leve temblor. Un reflejo. Un inicio. Vanessa no se apresuró. Solo sonrió. Un sorbito. Eso es todo, pequeña. Lentamente, llevó la cuchara hacia los labios de Lily. Esta vez, la niña no la rechazó. No levantó la mano. El líquido tibio tocó sus labios, y después de unos segundos, lo tragó. Gavin contuvo el aliento. Era solo un sorbo. Uno. Pero para Lily, que no aceptaba comida desde hacía tanto, aquello era monumental. Y entonces ocurrió algo que hizo que el mundo se detuviera. Lily levantó la mirada. No más allá. No a través. Sino a Vanessa. Y sonrió. Una sonrisa frágil, temblorosa. Pero genuina. Verdadera. El pecho de Gavin se estremeció. Su hija no había sonreído desde la muerte de su madre. Ni una vez. Vanessa sostuvo la mirada de Lily, con los ojos brillando, pero sin romper ese hilo invisible que parecía unirlas ahora. Gavin apenas pudo hablar. Su voz salió ronca. ¿Cómo lo hiciste? Vanessa lo miró con suavidad, pero también con algo más. Una tristeza antigua. Una firmeza silenciosa. Solo le hablé, respondió como si fuera lo más sencillo del mundo. Pero para Gavin, era una revolución. Era como si alguien hubiera encontrado la llave a un lugar donde él había tocado 1000 veces la puerta, sin respuesta. No dijo nada más. Solo observó a aquella mujer joven que había cambiado el rumbo de su noche. Tal vez incluso el rumbo de su vida. Y por primera vez en mucho tiempo, Gavin Carter sintió algo que creía haber perdido para siempre, esperanza. Gavin no pudo dormir esa noche. Después de llevar a Lily a casa, de acomodarla con cuidado en la cama y de encerrarse en su estudio, la imagen de Vanessa arrodillada junto a su hija lo perseguía. ¿Cómo era posible? Como alguien ajeno, una camarera en un restaurante cualquiera, había logrado lo que terapeutas, especialistas y cuidadores costosos no habían conseguido en años. Se sirvió un poco de whisky, pero ni el ardor en su garganta lo ayudó a ordenar los pensamientos. Miró la bebida, luego su teléfono, y finalmente tomó una decisión. Marcó el número de su asistente personal. Necesito que averigües todo lo que puedas sobre una mujer llamada Vanessa Lane, ordenó. La llamada duró menos de un minuto. Luego, el silencio volvió a llenar el estudio, acompañado por una pregunta que no dejaba de girar en su cabeza. ¿Quién era realmente esa mujer? A la noche siguiente, Gavin volvió al restaurante. Esta vez, no llevaba consigo a Lily. El local estaba menos concurrido que el día anterior. Localizó a Vanessa limpiando una mesa en la parte trasera. Sus mangas estaban arremangadas, y un pequeño rastro de harina aún adornaba su mejilla. Se movía con eficiencia, como alguien que llevaba años haciendo ese trabajo. Gavin se acercó sin rodeos. Ella lo notó y parpadeó, sorprendida. Señor Carter, dijo ella, con una mezcla de sorpresa y reserva. Necesitamos hablar, afirmó él, con tono neutral. Vanessa miró alrededor, notando a los pocos clientes que aún cenaban. Estoy trabajando. Será rápido. Ella suspiró, dejó la bandeja a un lado y lo guió hacia la estación de servicio, fuera del alcance de oídos curiosos. Lo que hiciste con Lily fue increíble, dijo Gavin sin rodeos. Vanessa parpadeó, visiblemente confundida.
Solo la traté como a una niña, murmuró, no como a una paciente. El silencio se extendió entre ambos. Gavin la observó de cerca, buscando algo en su expresión, alguna grieta, alguna verdad que se le escapaba. «Has trabajado antes con niños como ella, ¿verdad?» Vanessa se tensó. «Yo, solo era niñera. Nada profesional». Gavin entrecerró los ojos. «Mientes». Vanessa apretó los labios. «No sé qué está insinuando». «Hice una pequeña investigación», la interrumpió Gavin con calma, pero firmeza. «Estudiaste educación especial en NYU. Eras la mejor de tu clase. Luego, hace 2 años, desapareciste. Sin título. Sin rastro. Y ahora trabajas como mesera». El cuerpo de Vanessa se puso rígido. Sus puños se cerraron a los costados. «Eso no es asunto suyo», dijo en voz baja. Gavin dio un paso más cerca. «Si lo es, si eres la única persona que ha logrado que mi hija sonría». Vanessa parpadeó, sorprendida. Una mínima reacción, pero suficiente para confirmar lo que él ya sospechaba. Durante unos segundos, nadie dijo nada. Luego Gavin rompió el silencio. «Trabaja para mí. Sé la cuidadora de Lily. Ella confía en ti. Te responde. Te necesita». Vanessa lo miró fijamente. Su rostro era una máscara impenetrable, hasta que rió. Una risa breve, amarga. «Ni siquiera me conoce», dijo, sacudiendo la cabeza. «¿Y cree que contratarme es una buena idea?» «Sé lo suficiente», respondió Gavin. «Sé que eres inteligente, paciente. Y sé que sea lo que sea que te hizo dejar tu pasado, no fue por falta de talento». Vanessa desvió la mirada. Por primera vez, Gavin notó un brillo de dolor en sus ojos. Algo profundo. Algo que no se había sanado. «No puedo», susurró. «¿Por qué?» «Simplemente, no puedo». Y con esas palabras, dio media vuelta y se alejó, dejándolo solo, con más preguntas que respuestas. Gavin Carter no era un hombre que se rendía fácilmente. Cuando algo no tenía sentido, investigaba. Cuando alguien le decía no, él buscaba el porqué. Y Vanessa Lane era un enigma que no podía dejar pasar. Tras su última conversación, no dejaba de pensar en la expresión de ella, en la forma en que su voz se quebró antes de alejarse. No era simple terquedad lo que la mantenía lejos. Había algo más. Algo doloroso. Con los recursos que tenía, rastrear su pasado no fue difícil. Había sido una estudiante brillante en NYU, especializada en educación especial y terapia infantil. Profesores la describían como excepcional, empática, metódica, entregada. Algunos incluso la consideraban una de las mejores de su generación. Pero entonces, de un día para otro, todo se detuvo. No se graduó. No hubo tesis, ni ceremonia. Desapareció del radar. Ningún trabajo posterior relacionado al área. Ninguna publicación. Nada. Gavin frunció el ceño mientras revisaba los informes. ¿Por qué alguien tan talentosa abandonaría una vocación así? Fue entonces cuando lo encontró. Un pequeño obituario, enterrado entre registros antiguos. Una foto de un niño sonriente, con ojos brillantes. Caleb Lane. 10 años. El corazón de Gavin se detuvo por un segundo. El texto era breve, sin muchos detalles. Mencionaba que el niño había fallecido repentinamente. Pero no hacía falta más. Caleb era su hermano. Y probablemente, el motivo por el cual Vanessa había dedicado su vida a esa carrera. Y también, quizás, la razón por la cual la abandonó. Esa noche, Gavin regresó al restaurante. No para cenar. No para observar. Solo para esperar. Se mantuvo de pie junto a la entrada, en silencio. Esperó hasta que Vanessa lo notó. Ella suspiró al verlo. Se frotó el rostro con cansancio. «Señor Carter, ¿otra vez aquí?» «Tenemos que hablar», dijo él con firmeza, pero sin dureza. Vanessa cruzó los brazos. «Creí que ya habíamos hablado». «No sobre esto».
Algo en su tono la hizo detenerse. Después de una breve pausa, se quitó el delantal y lo siguió hacia la calle, fuera del alcance de los oídos curiosos. La noche estaba fresca. El ruido de los autos pasaba lejano. Gavin se giró hacia ella. Se sobrecaló. Vanessa se congeló. Su respiración se volvió superficial, como si le hubieran dado un golpe en el pecho. Gavin sintió que algo dentro de él se apretaba. Sé que era tu hermano. Que tenía parálisis cerebral. Y que, hizo una pausa, que murió. No, susurró Vanessa. Su voz temblaba. ¿Por qué no me lo dijiste? Preguntó él suavemente. Ella soltó una risa ahogada, pero sin alegría. ¿Por qué no es asunto tuyo? Porque me rompe cada vez que lo pienso. Renunciaste a algo para lo que naciste, insistió Gavin. Necesito saber por qué. ¿Para convencerme de que acepte tu oferta? ¿Para que me la arregles? Dijo, con sarcasmo. No, dijo Gavin con sinceridad. Necesito saberlo porque eres la única persona que logró llegar a Lily. Y si no vas a ayudarla, al menos merezco saber por qué. Vanessa guardó silencio por un largo momento. Sus brazos se cruzaron sobre su pecho, como si se protegiera del frío, o del recuerdo. Caleb era todo para mí, dijo al fin, su voz apenas audible. Mis padres nunca estuvieron presentes, así que yo lo crié. Le prometí que siempre estaría ahí. Que iba a ayudarlo. Que iba a encontrar la forma de que mejorara. Gavin tragó saliva, su garganta cerrándose. Y una noche, se enfermó. Nada grave al principio. Una fiebre. Pero empeoró. Rápido. Cuando llegamos al hospital, ya era tarde. Su voz se quebró. Y Gavin sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Yo estaba estudiando para ayudar a niños como él, dijo con rabia contenida. Se suponía que yo sabría qué hacer. Pero no pude. Fallé. Levantó la mirada. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero también de fuego. Y no voy a fallar otra vez. Vanessa no había planeado decir que sí. Cuando Gavin le repitió la propuesta días después, lo escuchó en silencio. Su mente ya había decidido negarse. Pero hubo algo en su voz distinta aquella noche, una súplica silenciosa, casi vulnerable, que la hizo dudar. Y luego estaba Lily. Vanessa aún podía ver la expresión de la niña aquella noche en el restaurante. La sonrisa pequeña. La forma en que había sostenido su mirada. Era la primera vez en años que Vanessa se sentía útil. Que sentía que aún podía hacer algo bien. Una semana, dijo al fin, con voz tensa. Solo una semana. Gavin asintió, sin presionar más. La mansión Carter no era lo que Vanessa esperaba. No era solo una casa. Era un monumento moderno de mármol, cristal y silencios. Todo impecable. Todo frío. Al cruzar el umbral, se sintió pequeña. Fuera de lugar. Apretó el tirante de su bolso mientras Gavin la guiaba por un pasillo largo y brillante. Esta es su habitación, dijo él, abriendo la puerta entreabierta. Vanessa dio un paso al interior y contuvo el aliento. Era hermosa. Tonos suaves en las paredes, estanterías llenas de libros y peluches. Una gran ventana dejaba entrar la luz dorada del atardecer. En el centro, como una flor cerrada, estaba Lily. Sentada en su silla de ruedas, inmóvil. No levantó la vista al verlos entrar. Gavin se frotó la nuca, incómodo. Desde que su madre murió, ha estado más callada, murmuró. Vanessa lo miró. Su expresión era dura, pero sus ojos lo delataban, se culpaba. Los primeros 2 días fueron difíciles. Lily apenas reaccionaba. Se tensaba cada vez que Vanessa intentaba tomar su mano o acercarle un juguete. No respondía a su voz. No reaccionaba ante su presencia. Cada noche, Vanessa se iba a casa sintiéndose vacía, llena de dudas. ¿Y si ya no soy capaz? ¿Y si vuelvo a fallar? Pero en el tercer día, algo cambió. Vanessa leía un cuento en voz baja. Lo hacía sin saber si Lily la escuchaba realmente.
Pero al llegar a una parte clave de la historia, algo llamó su atención, los dedos de Lily se movían. Golpecitos sutiles contra el brazo de la silla. Ritmados. Constantes. Vanessa contuvo la respiración. ¿Te gusta este cuento, Lily? Preguntó suavemente. La niña no respondió, pero el ritmo continuó. Por primera vez, Vanessa sintió una chispa, esperanza. Esa noche, después de preparar a Lily para dormir, se sentó junto a su cama. Acomodó con cuidado las sábanas, alisó el cabello de la niña. Y entonces, en voz baja, empezó a cantar. You are my sunshine, my only sunshine. Lily se removió ligeramente, pero no se alejó. Vanessa tragó saliva. Era la canción que solía cantarle a Caleb. Su favorita. Aquella que pedía incluso en sus peores días. Desde que él murió, había prometido no volver a cantarla jamás. Pero ahora, con Lily frente a ella, sus pequeños dedos aferrados a la manta, no pudo evitarlo. Afuera, en el pasillo, Gavin se detuvo. Había pasado casualmente cuando escuchó la melodía. Se quedó inmóvil, pegado al marco de la puerta. La voz de Vanessa era suave, temblorosa, pero tenía algo que lo desarmó. Y lo más importante, Lily dormía. No se agitaba. No lloraba. No había pesadillas. Solo paz. Gavin cerró los ojos, conmovido. Por primera vez desde que perdió a su esposa, su hija descansaba en paz. Los cambios fueron pequeños al principio. Gavin empezó a quedarse más tiempo durante las sesiones de Vanessa con Lily. Al principio lo hacía desde lejos, observando. Decía que solo quería asegurarse de que todo iba bien. Pero poco a poco, empezó a involucrarse. Sostenía los bloques mientras Lily intentaba apilarlos. Le ofrecía su mano durante los ejercicios de equilibrio. Se sentaba en silencio junto a ellas mientras Vanessa leía cuentos en voz alta. Y sin siquiera notarlo, empezó a estar presente. De verdad. Una tarde, mientras Vanessa guiaba a Lily en una rutina de estiramientos simples, levantó la vista y se encontró con Gavin, observando con algo nuevo en su rostro. Ya no era solo preocupación. Era ternura. Orgullo. Amor. No tienes que estar aquí, ¿sabes? Murmuró Vanessa mientras ayudaba a Lily a mover el brazo. Gavin no apartó la vista de su hija, que ahora sujetaba con firmeza su dedo índice. Sí tengo, respondió en voz baja. Vanessa frunció el ceño suavemente. ¿Por qué? Gavin exhaló. Porque debía haber estado hace mucho tiempo. Vanessa sintió un nudo en la garganta. Durante semanas lo había juzgado en silencio, pensando que era uno más de esos padres ricos que delegan el cuidado de sus hijos. Pero ahora, al verlo ahí, tan implicado, tan humano, supo que se había equivocado. Él no se ausentaba porque no le importara. Se ausentaba porque no sabía cómo hacerlo de otra forma. Cuanto más tiempo pasaban juntos, más notaba Vanessa que Gavin también estaba cambiando. Reía más. No con esa risa educada de los eventos sociales, sino con una risa real, profunda, como si redescubriera algo perdido. Aprendía a calmar a Lily cuando se frustraba. Aprendía a escuchar, a estar presente. A ser padre, no solo proveedor. ¿Y Vanessa? Vanessa empezaba a sentir algo que no se atrevía a nombrar. Un propósito. Un hogar. Una noche, después de una jornada especialmente buena, Vanessa y Gavin se sentaron en el patio trasero. El sol caía lentamente, tiñendo el cielo de tonos dorados y púrpura. Lily ya dormía dentro, exhausta pero feliz. Vanessa sostenía una taza de té caliente entre las manos, disfrutando del silencio cómodo que los rodeaba. Está mejorando mucho, dijo con una sonrisa ligera. Gavin asintió. Por ti. Vanessa negó con la cabeza. Por ella. Yo solo le muestro lo que es capaz de hacer. Gavin la miró entonces, directo a los ojos. Su mirada era intensa, pero no intimidante. Había algo más. Eso haces con todos, dijo en voz baja. ¿Qué? Haces que la gente crea en sí misma, aunque no lo sepan. Vanessa parpadeó. Nadie le había dicho algo así.
Solía creerlo, respondió, casi como una confesión. Gavin no apartó la vista de ella. ¿Aún lo haces? Vanessa sintió que el corazón le latía más rápido. Por primera vez desde que se conocieron, no estaba viendo a Gavin Carter, el millonario. Estaba viendo al hombre. Y eso, de alguna manera, la aterraba. Ocurrió tan rápido que ninguno de los dos supo muy bien cómo pasó. Una brisa suave recorría el patio mientras el sol terminaba de ocultarse detrás de los árboles. Vanessa había desviado la mirada, pero Gavin no. Vanessa, dijo, apenas un susurro. Ella lo miró. Y entonces él se acercó. El beso no fue impulsivo ni torpe. Fue lento. Cauteloso. Como si le diera el espacio suficiente para detenerlo, para rechazarlo si así lo deseaba. Pero ella no lo hizo. Por un breve, fugaz momento, se permitió sentir el calor de sus labios, el roce de su mano en su mejilla, el latido firme de su corazón. Pero entonces la realidad se precipitó sobre ella como una ola. Vanessa se apartó bruscamente, su respiración agitada. No puedo, murmuró, poniéndose de pie de golpe. Gavin también se levantó, desconcertado. ¿Vanessa? Lo siento, dijo, sacudiendo la cabeza. No debí haber permitido eso. Fue un error. Gavin dio un paso hacia ella. ¿Por qué? Vanessa apretó los labios, buscando fuerzas. Porque no puedo perder a otra persona a la que ame, susurró. Él se quedó quieto. Esa confesión, tan inesperada como dolorosa, lo golpeó en el pecho. ¿Vanessa? Pero ella ya se alejaba, entrando a la casa, dejando atrás la calidez del atardecer y a un hombre que, por primera vez en años, no quería volver a quedarse solo. Vanessa había pasado años construyendo muros. Convenciéndose de que la distancia era más segura. Que amar demasiado solo traía pérdida. Pero Gavin y Lily habían encontrado la forma de colarse por esas grietas. Y eso era lo que más la asustaba. A la mañana siguiente, tomó una decisión. Entró en la oficina de Gavin con el corazón martillándole el pecho. Renuncio, dijo, de pie frente a él, con los puños cerrados a los costados. Él levantó la vista, sorprendido. ¿Cómo dices? No puedo seguir haciendo esto. Fue temporal desde el principio. Gavin frunció el ceño, cruzando los brazos. ¿Eso es todo? ¿Te vas así nada más? Vanessa tragó saliva. Lily estará bien. Se adaptará. No lo hará, replicó él, con voz baja pero firme. Y lo sabes. Vanessa evitó su mirada. Pensar en la niña era lo único que podía hacerla dudar. Recordó cómo, la noche anterior, Lily había sujetado con fuerza su manga antes de dormirse. Pero tenía que irse. Tenía que protegerse. Levantó la vista y dijo lo más cruel que encontró. Esto nunca fue real. Solo buscabas a alguien que reemplazara a tu esposa. El silencio cayó como una losa. Gavin se puso rígido, su rostro endurecido. Lárgate, dijo con una calma helada. Vanessa se dio la vuelta y salió. Cada paso le dolía. Pero no se detuvo. Ocurrió tan rápido que ninguno de los dos supo muy bien cómo pasó. Una brisa suave recorría el patio mientras el sol terminaba de ocultarse detrás de los árboles. Vanessa había desviado la mirada, pero Gavin no. Vanessa, dijo, apenas un susurro. Ella lo miró. Y entonces él se acercó. El beso no fue impulsivo ni torpe. Fue lento. Cauteloso. Como si le diera el espacio suficiente para detenerlo, para rechazarlo si así lo deseaba. Pero ella no lo hizo. Por un breve, fugaz momento, se permitió sentir el calor de sus labios, el roce de su mano en su mejilla, el latido firme de su corazón. Pero entonces la realidad se precipitó sobre ella como una ola. Vanessa se apartó bruscamente, su respiración agitada. No puedo, murmuró, poniéndose de pie de golpe. Gavin también se levantó, desconcertado. ¿Vanessa? Lo siento, dijo, sacudiendo la cabeza. No debí haber permitido eso. Fue un error. Gavin dio un paso hacia ella. ¿Por qué?
Vanessa apretó los labios, buscando fuerzas. «Porque no puedo perder a otra persona a la que ame», susurró. Él se quedó quieto. Esa confesión, tan inesperada como dolorosa, lo golpeó en el pecho. «¿Vanessa?» Pero ella ya se alejaba, entrando a la casa, dejando atrás la calidez del atardecer y a un hombre que, por primera vez en años, no quería volver a quedarse solo. Vanessa había pasado años construyendo muros, convenciéndose de que la distancia era más segura. Que amar demasiado solo traía pérdida. Pero Gavin y Lily habían encontrado la forma de colarse por esas grietas. Y eso era lo que más la asustaba. A la mañana siguiente, tomó una decisión. Entró en la oficina de Gavin con el corazón martillándole el pecho. «Renuncio», dijo, de pie frente a él, con los puños cerrados a los costados. Él levantó la vista, sorprendido. «¿Cómo dices?» «No puedo seguir haciendo esto». Fue temporal desde el principio. Gavin frunció el ceño, cruzando los brazos. «¿Eso es todo? ¿Te vas así nada más?» Vanessa tragó saliva. «Lily estará bien. Se adaptará». «No lo hará», replicó él, con voz baja pero firme. «Y lo sabes». Vanessa evitó su mirada. Pensar en la niña era lo único que podía hacerla dudar. Recordó cómo, la noche anterior, Lily había sujetado con fuerza su manga antes de dormirse. Pero tenía que irse. Tenía que protegerse. Levantó la vista y dijo lo más cruel que encontró. «Esto nunca fue real. Solo buscabas a alguien que reemplazara a tu esposa». El silencio cayó como una losa. Gavin se puso rígido, su rostro endurecido. «Lárgate», dijo con una calma helada. Vanessa se dio la vuelta y salió. Cada paso le dolía. Pero no se detuvo. Vanessa no supo qué decir. Las palabras de Gavin se quedaron suspendidas entre ellos, llenas de un peso que ella no sabía cómo sostener. Acariciaba con suavidad el cabello de Lily, que seguía aferrada a su cuello. Y por un instante, deseó que ese momento no terminara nunca. Que el miedo se desvaneciera. Que pudiera creer, por una vez, que merecía volver a empezar. «Gavin», susurró, levantando lentamente la vista. «No sé si puedo». «Puedes», respondió él sin dudar. «No tienes que hacerlo sola». Vanessa bajó la mirada. Luchaba con cada parte de sí misma. Su instinto gritaba que retrocediera, que se protegiera. ¿Pero su corazón? Su corazón estaba rendido. «No quiero volver a perder a nadie», dijo, con la voz quebrada. «No sé si lo soportaría». Gavin dio un paso más, su mirada firme pero llena de ternura. «No se trata de no tener miedo», dijo. «Se trata de no dejar que el miedo nos impida amar». Vanessa cerró los ojos. Las lágrimas rodaban por su rostro. Lily la sostenía con fuerza, como si temiera que se desvaneciera de nuevo. Y entonces, en ese momento frágil, entre el bullicio del restaurante y la calma que solo el amor verdadero sabe traer, Vanessa decidió quedarse. «Está bien», susurró. «Lo intentaré». Gavin asintió, su pecho aliviado. No intentó besarla. No la presionó. Solo la tomó de la mano. Fuerte. Seguro. Como quien promete no soltar jamás. Días después, en la cocina de la casa Carter, algo sencillo cambió todo. Lily, sentada a la mesa, tenía una cuchara en la mano. Su mano temblaba, pero se mantenía firme. Vanessa y Gavin la observaban en silencio, sin moverse. La niña llevó la cuchara hasta su boca. Una vez. Solo una. Pero lo hizo sola. Vanessa dejó escapar un pequeño sollozo. Gavin apretó los labios, emocionado. «Lo hiciste, cariño», dijo ella, arrodillándose junto a Lily. La niña levantó la vista. Sus ojos brillaban. Y luego, algo que no sucedía hacía años, rió. Un sonido claro, dulce, perfecto. En ese instante, Gavin supo. No era apenas sobre Lily. Era sobre los tres. Sobre sanar, reconstruir, volver a confiar. Y estaba listo para el siguiente paso.
Gavin no era un hombre impulsivo. Cada decisión en su vida había estado calculada, meditada, justificada con lógica. Pero lo que sentía ahora, no podía medirse. Solo podía sentirse. Durante días, había llevado en el bolsillo una pequeña caja de terciopelo. La había mirado cada noche, preguntándose si era demasiado pronto, si sería correcto. Pero después de ver a Lily reír, después de ver a Vanessa quedarse, ya no tenía dudas. Esa noche, el cielo estaba despejado. Las estrellas titilaban sobre el jardín iluminado tenuemente por luces cálidas. Vanessa y Gavin estaban sentados en la terraza, una taza de té entre las manos. El silencio cómodo que solo los que se entienden comparten. Gracias, dijo Gavin de pronto. Vanessa giró el rostro hacia él. ¿Por qué? Por devolverle la risa a mi hija. Por devolverme la esperanza a mí. Vanessa sonrió, pero había algo en su mirada, una pregunta no dicha, una cautela aprendida con los años. Gavin se inclinó hacia adelante, su voz baja. Vanessa, tomó aire. No quiero que esto sea temporal. No quiero volver a dejarte ir. Ella parpadeó. Su corazón empezó a latir con fuerza. Gavin se levantó. Metió la mano en el bolsillo y, sin decir más, se arrodilló frente a ella. Sacó la pequeña caja y la abrió. Dentro, un anillo sencillo pero hermoso brillaba bajo la luz tenue. Vanessa llevó las manos a la boca, sorprendida. ¿Qué estás haciendo? Lo que debí haber hecho desde que te vi arrodillada junto a mi hija por primera vez, dijo Gavin, con voz firme pero suave. Vanessa Lane, ¿te casarías conmigo? Vanessa no podía hablar. Las lágrimas llenaron sus ojos. Lily, desde la puerta, los observaba, sin entender del todo, pero sonriendo igual. Di que sí, susurró la niña. Vanessa soltó una risa entrecortada, llena de emoción. Miró a Gavin, ese hombre que había cambiado, que la había ayudado a reencontrarse a sí misma. Y supo que no quería huir nunca más. Sí, dijo, con la voz quebrada. Sí, quiero. Gavin deslizó el anillo en su dedo y la abrazó con fuerza. Lily aplaudía detrás de ellos, feliz, radiante. Y en ese instante, bajo las estrellas, los tres dejaron de ser piezas rotas. Se convirtieron en familia. La vida no cambió de la noche a la mañana. No hubo fuegos artificiales ni finales de cuento perfectos. Pero cada día era mejor que el anterior. Vanessa se mudó a la casa Carter poco después del compromiso. Al principio, se sintió como una invitada, caminando con cautela por los pasillos amplios, recordándose que esa no era su casa. Pero Lily no tardó en hacerla sentir lo contrario. ¿Me lees el cuento tú hoy? Preguntaba cada noche, con la voz suave y los ojos brillantes. Vanessa nunca decía que no. Gavin, por su parte, también aprendía. Aprendía a delegar más en el trabajo para estar presente. Aprendía a escuchar sin intentar solucionar todo. Aprendía a amar, sin miedo a fallar. Cada pequeño logro de Lily era una celebración. Un paso más largo. Una palabra más clara. Una mirada sostenida. Cosas que antes parecían imposibles, ahora eran parte del día a día. Una tarde, mientras los tres cocinaban juntos, Lily revolvía con entusiasmo una mezcla que terminaba más en la encimera que en el bol. Gavin se detuvo a observarlas. Vanessa reía. Lily también. Y en ese instante, él supo que no cambiaría nada de lo que habían vivido. Nunca imaginé tener esto, dijo en voz baja, más para sí mismo que para ellas. Vanessa lo escuchó y se acercó, tomando su mano. Yo tampoco. Pero me alegro de que lo encontremos juntos. Gavin la besó en la frente y cerró los ojos por un momento. Ya no tenía miedo del futuro. No con ellas a su lado. A veces, el amor no llega como una tormenta. A veces, llega como una brisa suave que, poco a poco, reconstruye lo que parecía perdido. Habían pasado algunas semanas desde la propuesta. Aunque el compromiso aún no se había oficializado con una ceremonia, la casa ya funcionaba como un hogar. Había risas por las mañanas, desayunos compartidos, juegos en el jardín. Pero no todo era perfecto. Una tarde, mientras Vanessa guardaba unos libros en la biblioteca,
encontró algo que no esperaba, una carpeta con documentos médicos de Lily. No era invasiva, pero al ver su nombre en la portada, algo en su interior se encendió. Lo que descubrió no fue alarmante, pero sí profundamente conmovedor. Gavin había recorrido el país buscando ayuda. Consultas privadas, clínicas especializadas, informes de tratamientos, todo documentado con esmero. Había hecho todo lo posible. Y, sin embargo, también había una carta, escrita a mano, arrugada y sin firmar. Era de Gavin. Un borrador, quizás. Una confesión dirigida a sí mismo. ¿Y si nunca logro que me mire a los ojos?, decía una línea. ¿Y si todo lo que hago no basta? Vanessa cerró la carpeta con manos temblorosas. En silencio, bajó las escaleras y lo encontró en el jardín, trabajando en el césped con Lily. Vi tus notas, dijo suavemente. Gavin se quedó quieto, con la espalda aún inclinada. No fue intencional, agregó. Pero ahora entiendo todo lo que cargabas solo. Él se giró despacio, su rostro cubierto de una mezcla de sorpresa y resignación. Lo intenté todo, dijo con voz baja. Pero ella te eligió a ti. Vanessa negó con la cabeza, acercándose. Ella no eligió. Ella sintió. Y tú no estás solo en esto. Nunca más. Gavin la abrazó con fuerza. En ese gesto no había pasión ni promesa. Solo verdad. Solo descanso. Solo hogar. Esa noche, cuando Lily se quedó dormida, Gavin y Vanessa salieron al porche. Bajo la luz suave de las lámparas, hablaron del futuro. De fechas posibles para la boda. De una pequeña ceremonia en el jardín. De un vestido sencillo. De flores silvestres. ¿Y si no estoy lista?, preguntó Vanessa de pronto. Lo estaremos juntos, respondió él. Paso a paso. Como con Lily. Vanessa lo miró, y por primera vez, el miedo ya no dominaba su pecho. Solo amor. Solo certeza. Solo gratitud. El día de la boda llegó sin fanfarria, sin grandes preparativos, pero con una emoción contenida que llenaba cada rincón del jardín. El cielo estaba despejado, la brisa era suave, y los girasoles que Lily había elegido como centro de mesa bailaban con el viento. Vanessa se preparó en silencio. Su vestido era sencillo, de lino blanco, sin adornos, sin cola. Su cabello suelto, recogido apenas por un broche que había pertenecido a su madre. Frente al espejo, se observó a sí misma, por primera vez sin sentirse rota. ¿Estás nerviosa?, preguntó una voz pequeña detrás de la puerta. Era Lily. Vanessa abrió y sonrió. La niña llevaba un vestido amarillo claro y sostenía un ramo de flores pequeñas que había recogido del jardín. Un poco, admitió Vanessa. Yo también, respondió Lily. Pero papá dice que cuando tienes miedo y aún así lo haces, es porque eres valiente. Vanessa la abrazó, conteniendo las lágrimas. El altar estaba armado bajo el roble más grande del jardín. Gavin esperaba ahí, con un traje gris claro y los ojos clavados en ella. Cuando Vanessa apareció, tomada de la mano de Lily, todo lo demás desapareció. Ya no había invitados, ni nervios, ni vacío. Solo ellas. Solo él. Solo un hogar. El intercambio de votos fue íntimo. Gavin habló de su transformación, de cómo había aprendido a ser padre, y luego, cómo había aprendido a amar de nuevo. Vanessa habló de pérdida, de miedo, y de cómo la risa de una niña había vuelto a enseñarle a vivir. Lily entregó los anillos. Todos aplaudieron cuando se dijeron sí. Pero lo más importante no fueron las palabras. Fue la mirada que compartieron. Una promesa silenciosa de estar presentes. De no huir. De elegir, cada día, ser familia. Esa noche, en medio de la recepción improvisada, con luces colgantes y música suave, Gavin tomó la mano de Vanessa y la llevó al centro del jardín. ¿Bailamos? No sé bailar, respondió ella, riendo. Yo tampoco, contestó él. Pero contigo, quiero aprenderlo todo. Y allí, bajo las estrellas, rodeados de flores, risas y nuevas memorias, comenzaron a bailar. Lily los observaba desde una manta,
cubierta con una pequeña frazada. En sus manos, sostenía una hoja de papel donde había escrito con letra irregular, mi familia. Abajo, 3 dibujos. Uno de ella. Uno de Gavin. Uno de Vanessa. Todos de la mano. El amor no siempre llega perfecto. A veces llega incompleto, roto, con cicatrices. Pero cuando se encuentra con voluntad, con ternura, con presencia, se transforma. Porque familia no es quien comparte la sangre. Es quien comparte el corazón. Y ellos, finalmente, eran uno solo.